Iglesia Tiempo de Cambio presenta la palabra de Dios en tu vida. Tiempo de Cambio. Te damos la bienvenida. Creo que todos los seres humanos, y especialmente la juventud, siempre está buscando encontrarle un sentido a la vida. Y en busca de ese sentido terminan en un callejón sin salida. Porque primeramente no saben qué es la vida, no saben cómo vivir la vida, ni tampoco conocen el propósito por el cual están aquí en la tierra. Lo más triste y lo más desesperante es cuando vemos a la juventud involucrada en drogas, alcohol, depresión, malos hábitos, y vemos un desenfreno total y una juventud que no sabe hacia dónde va, simplemente está siguiendo la corriente de la gente. Para hablar de este tema y también del antes y el después del ser humano cuando se acerca a Dios, he invitado a Alicia Yesef para que nos pueda compartir su testimonio y podamos de alguna manera extraer grandes enseñanzas de la vida de esta joven. Gracias, Alicia, por estar en el programa. Cuéntame, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? ¿Cómo tú la entendías, la asimilabas y la vivías? Apóstol, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, mi vida antes de conocer a Dios, la verdad que al principio todo era bueno, era mucha diversión. Yo era una persona independiente desde que fui niña porque mis padres no estaban en casa, estaban presentes, vivían juntos, era un matrimonio y todas las personas de fuera veían un hogar en mi familia, en mi casa. Pero no era así, mi madre estaba enferma, los doctores la desahuciaron, entonces ella paraba en cama y mi padre era un hombre empresario que él creía que ser padre y asumir la responsabilidad de poder suplir nuestras necesidades. Nunca nos faltó nada, apóstol, pero en realidad nos faltaba todo porque no teníamos ese amor de un padre, de una madre o esa preocupación. Entonces así crecí yo con mis hermanos. ¿Hasta qué edad tuviste esta clase de relación tan fría y tan superficial? Hasta los 18 años. Hasta los 18. Toda mi juventud prácticamente. ¿Qué pasó hasta los 18 años con tu vida? Bueno, la verdad que todo empezó, apóstol, a través de un trauma porque yo a los 5 años sufrí un abuso sexual de parte de un familiar. Entonces yo creo que mi vida era feliz hasta ese día porque ese día me persiguió toda mi vida hasta antes de conocer a Cristo. ¿Y esto lo sabían tus padres? Ellos nunca lo supieron y era algo que solamente yo lo guardaba. Entonces como fue un hombre que me abusó. Perdón, ¿por qué guardaste silencio? Por miedo, tenía vergüenza, yo decía... ¿Sufriste amenazas? No sufrí amenazas, solamente que yo tenía miedo. Tenía mucho miedo de poder contarle a mis padres y qué vaya a pasar. Tenía vergüenza de qué puedan decir, mis compañeros, de qué pueda decir mi familia, la gente que me rodeaba. Entonces fue algo que yo guardé y además que como no tenía comunicación con ellos, apóstol, no tenía relación, ni siquiera me preguntaban cómo estaba, podían pasar los días y lo único que hacíamos era a veces ni siquiera comer juntos. Entonces, ¿cómo le voy a contar a un extraño lo que me había pasado? Entonces yo guardé esto en mi corazón y eso a través del tiempo ocurrió una desviación sexual porque como yo rechazaba a los hombres, me daba miedo acercarme a ellos, me empecé a acercar más a las mujeres. Después de un tiempo empezamos a vivir en España, viví casi 10 años allá y allá la gente es más liberal, entonces allá es normal que a uno le pueda gustar una mujer. Entonces de esa manera yo crecí creyendo que era normal hasta que ya, me acuerdo que a los 12, 13 años ya los otros compañeros me decían, eso no es normal, tenés que cambiar. Entonces ahí hubo una confusión en mi mente, yo no sabía si lo que estaba haciendo era bueno o malo. Entonces empecé a tener novios para poder aparentar que todo estaba bien, pero en realidad había siempre dolor en mi corazón y había confusión porque yo me miraba al espejo y no sabía quién era. Me acuerdo que un día saliendo del colegio, ahí fue cuando otros chicos de cursos más grandes nos invitaron drogas a mí y a mis compañeros y de esa forma fue que entré al mundo de los vicios. No era una drogadicta porque no me drogaba siempre, pero sí consumía alcohol y eso fue algo que empezó siendo como algo divertido, solo era los fines de semana, pero llegó a ser tan adictivo que yo todos los días tenía que consumir alcohol para poder estar bien. Y además de eso, sumado era la depresión, la tristeza, porque había un vacío dentro de mi corazón, porque yo intentaba llenar ese vacío de la falta de amor de un padre, de una madre con mis compañeros, con mis amigos, con novios. ¿En algún momento te detuviste, te pusiste a pensar... ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto es la vida? Sí, muchas veces lo hice y no encontraba una salida. Es más,
Me acuerdo que después de pasarla tan bien afuera, en la calle, con mis amigos, en la joda, bebiendo, estando en fiestas, llegaba a mi casa y nunca podía dormir, apóstol. Me sentaba en mi cama y lo único que hacía era llorar porque yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Había un vacío tan grande en mi corazón que lo único que hacía era cortarme las venas, porque sentir dolor y manifestarlo de esa manera para mí me hacía sentirme bien. Entonces yo me intentaba suicidar. Y lo peor de todo es que en mi casa era una persona, porque mi padre siempre fue autoritario. Entonces yo era responsable, puntual, siempre fue la mejor alumna. A los 16 años salí del colegio. Entonces siempre tenía las mejores notas y esa era la Alicia en casa. Pero fuera con mis compañeros era la Alicia que hacía todo, era el alma de la fiesta. Alicia, subía a esa mesa, Alicia se subía, o sea, era un títere, era la muñeca que hacía todo lo que el mundo le decía. Y la Alicia que yo quería hacer era esa Alicia perfecta que todo el tiempo estaba trabajando en el modelaje. Todas esas cosas me gustaban, ¿por qué? Porque de alguna manera u otra recibía una palabra de afirmación y la gente me decía, qué hermosa, y la gente se sacaba fotos conmigo. Pero cuando llegaba a mi casa, no sabía quién era Alicia verdaderamente. Solo encontraba dolor, tristeza, frustración y lo único que hacía era llorar y decir, ya no quiero esta vida, no quiero vivir así. Yo no sé por qué no tengo un padre, una madre, no sé por qué nadie se preocupa por mí y no sé por qué tengo que hacer esto para poder aparentar ser algo que verdaderamente no soy. Y esa fue toda mi niñez y mi juventud. Wow, cuán importante es que los padres de familia puedan hablar con sus hijos, tener relación, vínculo y abordar estos temas sobre el valor de la vida, la razón por la cual ellos están en la tierra. Reafirmar, como decía Alicia, con palabras la identidad de tus hijos, enseñarles el camino de Jesús, establecer normas y principios que los ayude a formar su carácter y a resistir a todas esas influencias externas que van a tratar de violentarte a tus hijos, quitarte a tus hijos, porque al fin y al cabo hay una realidad dentro de tu casa que tú puedes crear con estos valores, con esta relación, con estos vínculos, con el amor, con la comunicación, y afuera hay otra realidad. La pregunta es, ¿vamos a dejar que la realidad de afuera, donde en su mayoría de las personas están a grito pidiendo ayuda, socorro, para que alguien les dé norte, les dé dirección, les dé respuesta a sus necesidades afectivas, a preguntas existenciales? ¿O vamos a dejar que en casa la influencia sea más poderosa? Cuéntame, ¿cómo fue ese momento cuando conociste a Jesús? ¿Y qué fue lo que te llevó a conocer a Jesús? Apóstol, ¿cómo olvidar ese día? Porque es una experiencia que marcó un antes y un después a mi vida. La verdad que solamente con palabras puedo expresar, pero no puedo decir lo que sentí en ese momento. Nunca me voy a olvidar la experiencia que tuve con Jesús, porque fue un día que yo llegué a la iglesia. Mi mamá fue la primera en convertirse, porque esa mujer que estaba desahuciada y pasaba su vida en cama, tomaba 12 antidepresivos cada día, tomaba Neuril, 12, 4 Neuriles para poder dormir, porque el medicamento ya no le hacía efecto. En España la desahuciaron. Entonces fue algo increíble, porque a través de un programa de televisión donde usted, apóstol, estaba predicando, dice que como ella no podía dormir, eran las 12 de la noche, ella lo vio a usted predicando y decía, todas las personas enfermas, hoy es el día de tu milagro, pon la mano sobre la pantalla, yo voy a orar. Y ella puso la mano en la pantalla y dice que en ese momento sintió la presencia de Dios, en ese momento pudo dormir completamente y al día siguiente, que era domingo, ya estaba en el culto a las 10 de la mañana. Entonces, a través de esa conversión de mi madre fue que ella dijo, wow, ¿qué está pasando? Mi familia, ¿dónde están mis hijos? O sea, no tenía el control de nada, no sabía qué pasaba, pero en ese momento, a través de las enseñanzas, de venir al culto, de escuchar la palabra de Dios, ella empezó a guiarnos. Entonces, empezó una cacería de brujas, porque a mí y a mis hermanos era que tienen que ir al culto, que tienen que ir al culto. Me acuerdo que la primera vez que llegué estaba borracha. Pero tú habías notado el cambio en tu madre. Claro, era. ¿Percibías que realmente el milagro era real? Era real, porque ver a una madre todo el tiempo, ni siquiera le podía decir mamá, ver a una persona en cama todos los días de su vida. Es más, yo a veces me sentaba y la observaba cómo ella intentaba dormir y cerraba los ojos y gritaba porque tenía miedo, tenía ataques de pánico porque asesinaron a mi tía en España con 18 puñaladas. Entonces le entró el miedo, el temor, ella sentía que la querían perseguir, que alguien la mataba, que tenía temor de dormir también. Y tenía temor, sí, no podía dormir, no comía, o sea, terrible, totalmente. Entonces yo la veía y me sentaba y decía, ¿qué le pasará? Digamos, ¿qué le sucede? Y cerraba los ojos y hacía, tengo miedo, decía, tengo miedo, tuve una pesadilla, vi un cajón y todos los días era así su vida. Entonces
para nosotros mucho mejor porque teníamos más libertad, ¿no? Pero después ver a una madre que se levantaba, que cocinaba, que se peinaba, que la veíamos en su cuarto de rodillas, orando, alabando con las manos arriba, ya ahora lloraba, pero decía, no estoy llorando porque estoy triste, porque siempre lloraba por depresión, decía, no estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando porque Dios existe y ahora no necesito tomar mis tabletas. Todas sus tabletas de un día para otro, Apóstol las botó y dijo, no necesito más estos medicamentos. Todas las botó, o sea, fue un milagro tan real y nosotros veíamos y decíamos, ¿qué habrá pasado? Mamá seguro está loca de tantas tabletas, decíamos entre mis hermanos, pero ella fue la que nos trajo a la iglesia. Y la verdad que al principio fue una de no quiero ir a la iglesia, no voy a ir, y ella empezó a asumir la responsabilidad de la maternidad y empezó a ponernos límites. No van a la iglesia, bueno, se quedan sin mesada, sin recreo, no salen, pierden su teléfono, todo. Entonces empezamos a venir por obligación, hasta que un día, nunca me voy a olvidar, que ella se dio cuenta que nos daba vergüenza venir al culto con ella, entonces ella se fue y se sentó a otro lado, y yo me quedé atrás del culto. Entonces en ese momento, como dije, voy a aprovechar que no hay nadie, voy a escuchar la palabra, porque cuando estaba con mi madre como que me daba igual lo que usted predicaba, hasta que en ese momento empecé a escuchar la palabra y como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En ese momento pude reconocer que mi vida no tenía sentido. Decía, pero ¿por qué cada día me despierto si no hay una razón para vivir? O sea, todo el tiempo me despierto, estoy con vida, aparento reír porque era la joven más feliz del mundo. O sea, todo el mundo me veía, yo reía, ¿y cómo estás? Y tomaba, invitaba a la gente, pero en realidad no sabía quién era. Entonces le dije, usted dijo, pasen a hacer una oración, yo no quise pasar, pero me paré ahí atrás y le dije, Dios, si es verdad lo que está predicando este hombre, si tú eres real y existes, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y ahí empecé a pedirle perdón a Dios de todo corazón y fue una experiencia inolvidable porque me acuerdo que cuando abrí los ojos ni siquiera estaba parada, estaba en el suelo, me había tocado el Espíritu Santo, estaba quebrantada y le estaba pidiendo perdón a Dios. Desde ese día hasta el momento de ahora, todo cambió por completo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿De la conversión? Hace 5 años. Hace 5 años me convertí. Sí, hace 5 años que conocí a Dios. ¿Qué empezaste a experimentar a partir de ese momento? ¿Cuál fue la transición entre un mundo de confusión y ahora entender lo que era la vida? ¿Cómo empezaste a asimilarla, la vida, a entenderla? Bueno, Apóstol, en ese momento conocí a una persona extraordinaria que se llama Dios, pero la conocí de verdad, no es ese Dios religioso que uno sabe que está en la Biblia y que uno ora y capaz lo escucha o no. Conocí a ese Dios como un padre. O sea, tanto tiempo de mi vida busqué a un hombre que me pudiera dar amor de verdad, pero encontré a un Dios que me amaba de forma incondicional. Pude escuchar ese yo te amo porque eres mi hija y para ti tengo una nueva oportunidad de vida. Pude conocer a esa persona que sin importar mi pasado, sin importar los errores o las metidas de pata, todo lo malo que había hecho, él me decía, yo te acepto tal y como eres y lo que amo es tu corazón. Entonces conocí a ese hombre que me decía que me amaba, que yo era especial, algo que nunca antes yo había escuchado de forma sincera, pero pude conocerlo y pude notarlo a través de Dios. Entonces desde ahí mi vida cambió para siempre, Apóstol. Ya no lloraba por depresión, ya no me deprimía. Ahora me levantaba y todo era diferente. Veía, no sé, me levantaba, abría los ojos, veía la calle, veía el sol, veía las personas y decía, tengo que disfrutar porque la vida es un regalo que Dios me ha dado. La vida es un don de Dios y es una oportunidad para poder alcanzar ese propósito que Él tiene para mi vida. Quiero que hagamos una pausa, me dicen que tenemos que hacer un corte y cuando estemos de vuelta me vas a hablar acerca de ese propósito. Quiero que me expliques esa parte para que todos aquellos que te están siguiendo puedan tener la oportunidad de conocer en sí cuál es el propósito de la vida. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Nosotros somos Tiempo de Cambio. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. O síguenos en nuestra página web en www.iglesiatiempodecambio.org y mantente informado de las novedades en nuestra comunidad. Estamos conociendo el testimonio de Alicia Joseph, una joven que tuvo un encuentro personal con Cristo y la verdad que tu historia de alguna u otra manera viene a ser una señal contundente de que solamente en Jesús podemos encontrarle el verdadero sentido a la vida. Me comentabas antes de ir al corte que cuando viniste a Jesús encontraste el propósito de tu vida. ¿Qué deben entender las personas cuando escuchan propósito? Cuando hablamos de propósito, Apóstol, hablamos número uno de poder amar a Dios por sobre todas las cosas. El poder amar a Dios como una persona, no como algo quizás que conocemos, pero no lo podemos hacer a diario.
De ahí, después de mi encuentro con Dios, empecé a tener una relación diaria con Dios, empecé a orar, empecé a buscarlo cada mañana y a través de la oración experimentaba la presencia de Dios. Entonces eso me hizo amar a Dios, pero era un amor, no era un amor fingido, no era un amor que solamente lo podía compartir con palabras. Era un amor, yo me sentía la persona más enamorada, como cuando uno se enamora por primera vez. Estaba en la universidad, ya quería salir o que sea recreo para ir al baño a orar. O sea, ya tocaba la salida y yo me iba a un taxi, quería llegar rápido a mi casa y quería postrarme y buscar la presencia de Dios y decirle cuánto lo amaba. Y eso me llevó también a compartirle a las personas que me rodeaban del amor de Dios. No podía dejar de predicar ni decir que Dios vivía, de lo que Dios había hecho en mi vida, en la vida de mi madre y en la vida de mis hermanos, porque... Me viene a memoria lo que dijo el Señor Jesucristo en cierta oportunidad. Dijo, correrán ríos de agua viva por tu interior. Eso es cuando tú le rindes el corazón a Jesús. La presencia de Dios empieza a fluir en tu interior y metafóricamente Él dijo, es como un río, refiriéndose al refrigerio, a la paz, al gozo, a ese deseo que tienes de vivir, de luchar por lo que vale la pena, de relacionarte con Dios, porque cada vez que te relacionas con Dios o abres la palabra, siempre Dios te está reafirmando y tú dices, wow, ¿este es Dios? Sí, es tan real y está dentro de mí, sí. Y se desborona esa estructura religiosa de ceremonia, de etiquetas, de identificarse con movimiento religioso y entiendes que Dios es una relación. Me venía en memoria eso cuando decías que había algo en tu interior que no puedes explicar con palabra. Eso es cierto, eso también pasó conmigo hace 27 años cuando le entregué mi vida a Jesús y fue por eso que nunca más quise tocar una droga. Te pregunto, ¿crees que el fracaso puede modelar tu carácter, tu estilo de vida? Pensando en todo lo que me has contado, la vida escabrosa que llevaste y la forma como conociste al Señor, ¿tú crees que el fracaso te modeló y te llevó a ese tiempo, a ese encuentro con Dios y a ser lo que ahora tú eres? Apóstol, lo que puedo decirles es que sin fracaso no hay victoria. Si no hubiera pasado todo eso en mi vida, quizás esas malas experiencias, esa crisis dentro de mi familia, ese vacío que a mí en mi corazón, nunca hubiera llegado de alguna manera a conocer a Dios, porque fue a través del dolor, fue a través de esas malas experiencias. Y creo que Dios nos enseña a que en medio de esas malas experiencias que nos intentan hundir, nos tenemos que levantar a través de Dios. ¿Para qué? Para tomar una postura positiva delante de las malas experiencias. Porque algo inevitable es que dejemos de tener problemas, siempre van a estar, pero algo opcional es la decisión y la actitud que yo voy a tomar. ¿Tú crees que el dolor y el fracaso modelan sí, tu carácter y tu destino también? Modelan cuando yo tomo la actitud correcta, apóstol, porque puede ser ¿Qué que... es eso? Tomar la actitud correcta cuando yo empiezo a ver todo lo positivo de eso negativo que me pasó, de las malas experiencias, saco una lección, una enseñanza que de ahora en adelante me ayudan a tomar decisiones correctas, porque nadie se escapa de los malos problemas, a nadie les gustan las malas experiencias, pero es algo, como dice en la palabra, que para aquellos que aman, buscan a Dios, lo encuentran, ayuda para bien. Claro, ayuda para bien en la medida que te relacionas con Dios y te dispones a sacar una enseñanza. Eso se llama sabiduría. Porque estás aprendiendo de tus errores, pero te estás proyectando con una perspectiva totalmente diferente. Qué interesante. Entonces quiere decir que todo lo vivido, en cierta manera, te ayudó para bien. Así es. ¿Qué has aprendido de todo lo vivido hasta ahora? ¿Qué te deja como enseñanza tanto el pasado como tu experiencia con Dios? Apóstol, lo que he aprendido es que una vida sin Dios no tiene sentido, no tiene propósito, que nosotros como seres humanos, como personas, nunca vamos a descubrir verdaderamente quiénes somos, sino es a través de Dios, porque Dios nos ofrece una identidad. Ahí descubrimos que somos sus hijos, que somos valiosos, que Él nos ama. O sea, a través de nuestro pasado, de las malas experiencias y el llegar a Cristo, el reconocer quién es Dios, aprendemos verdaderamente quiénes somos. Ya no nos vemos como esas personas fracasadas, llenas de dolor, no sirvo para nada. Ahora sabemos que tenemos un valor, somos especiales para Dios. Ya no bendigamos ese amor quizás en un hombre, o ya no buscamos quizás sentirnos amados o aceptados, porque eso es lo que buscamos todos en algún momento de nuestras vidas. El amor quizás no sea en un hombre o en una mujer, por eso terminamos consumiendo drogas, alcohol, o estando en un círculo social que nos corrompe, o haciendo cosas que después sabemos que nos vamos a arrepentir. ¿Pero por qué? Porque no tenemos un valor, no tenemos una identidad definida. Entonces, todo lo que yo viví me ayudó a conocer a Dios, y ahí aprendí cuál es mi verdadera identidad.
Y además ahora Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida. A través de la perspectiva de la cruz, entendí que a través de ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo a morir por nosotros, Dios me da una oportunidad y que en Cristo todas las cosas son nuevas. ¿Qué quiere decir? No importa todo lo que haya pasado, porque esas experiencias me ayudaron a conocer a Dios y ahora en Cristo tengo una nueva oportunidad para poder descubrir quién soy realmente y para poder descubrir el potencial que hay dentro de mí. Porque algo asombroso es que yo siempre, desde niña, adolescente, sabía que era una persona diferente, pero no porque conocía a Dios, sino porque siempre estaba destacándome, siempre estaba adelante, siempre era la presidenta, siempre estaba movilizando gente, siempre tenía una influencia, pero obviamente sin conocer a Dios era para mal, era algo negativo. Pero ahora en Cristo pude canalizar todo ese potencial y ahora estoy desarrollando día a día un plan de crecimiento. ¿Qué significa eso? Dios me da un propósito y Dios me muestra cuál es el verdadero camino y de ahí en adelante yo tengo que desarrollar todo lo que Dios me ha dado. Porque como decía usted antes, apóstol, que Dios nos da una oportunidad a través de darnos un potencial, pero de ahí en adelante lo que yo tengo que corresponderle al Señor es a través de los resultados. Para eso todos los días, como me enseña mi pastor, mi mentor, el apóstol Marcelo Salas, todos los días tengo que ser una persona que tenga prioridades, tengo que esforzarme. Aprendí la disciplina, pero la disciplina todos los días, no una vez en cuando. Aprendí a ser una mujer diferente. Ahora aprendí que donde Dios me ponga tengo que ser la mejor y tengo que dar los mejores resultados porque eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Más dice la Biblia que por nuestros frutos nos conocerán. Entonces, he aprendido tanto, apóstol, a través de la mano de Dios, a través de esas malas experiencias y de las experiencias que ahora uno, a través de la vida cristiana, pueda desarrollar. ¿Quién es Alicia hoy día? Alicia, bueno, Alicia es una mujer de Dios. Alicia es una mujer que tiene una identidad definida a través de Cristo. Soy una mujer valiosa, soy una mujer importante, soy una mujer que tiene un gran potencial que cada día está luchando y en medio de la crisis, de los problemas, se está sobreponiendo a través de Dios, de su palabra, para alcanzar lo grande y lo maravilloso que Dios tiene para mí, porque soy una escogida de Dios. ¿Y qué piensas del pastorado? ¿El pastorado? La verdad que ahora eres una mujer al servicio de la sociedad y eso es bueno que lo sepan los jóvenes. A tu corta edad estás sirviendo dentro de la iglesia como pastora y estás ayudando a muchos jóvenes y hombres y mujeres que tenían problemas similares a los tuyos y tu vida, tu testimonio y la presencia de Dios están haciendo que ahora tu vida cuente. Así. Bueno, apóstol, para mí era una locura el poder estar delante de personas predicando o compartiendo la palabra de Dios. Es más, las personas me decían, ¿qué te pasó? Más fácil era pensar en la Macarena. Claro. No, más fácil era verme a mí bailando la Macarena que verme predicando. O sea, ¿qué te pasó, Alicia? Mis amistades terminaron huyendo, apartándose de mí por ¿Qué consumiste? ¿No te dijeron cómo pensaste con tu madre? No me dijeron, ¿qué te pasó en esa iglesia? Te cambiaron la manera de pensar, ahora estás como tu pastor, me decía. Es más, en la universidad me molestaban y me hacían, ahí viene el apóstol, me decían por mí, digamos. O sea, una serie de cosas, pero porque ven el cambio, ven el cambio en tu vida. Oye, te lavaron el cerebro y le dije, pero bien lavado, le dije. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos haciendo lo que realmente nos da vida, nos da valor, nos da identidad. Eso es, no estamos haciendo lo que hacemos porque alguien nos dijo que teníamos que hacerlo. No, fue fruto de una actitud de humildad con la que nos acercamos a Dios para reconocer que habíamos fallado, que habíamos vivido perdidamente, que estábamos en un laberinto sin salida y que necesitábamos su ayuda. Y de ahí en adelante la respuesta de Dios trajo no solamente sanidad, restauración, trajo un nuevo comienzo, trajo una guía tan clara. Y aunque no lo tenemos todo tan claro y definido, pero sabemos que Cristo es el camino. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que te están viendo y que están en este momento pensando que la época que ellos están viviendo es la época de oro y que la droga y el alcohol y la fornicación y la vida sin restricciones es lo mejor que les pudo pasar y que fuera de eso nada tiene sentido? ¿Qué tú le podrías decir? Bueno, yo le diría a todos esos jóvenes que todo lo que están viviendo en este momento es como una cortina, es algo que por un momento o un instante uno piensa que está bien, estamos en lo mejor, lo máximo, estás disfrutando de esa vida placentera, o quizás ellos dicen, para mí es libertad, pero en realidad es libertinaje, o sea, puedes hacerlo, pero de ahí vienen las consecuencias. Quiero decirte que tienes que ser sabio y tomar una decisión y aprender de esas malas experiencias o de ese momento que estás atravesando en esta oportunidad para buscar a Dios. Porque al fin y al cabo dice la palabra que Jesús es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida.
Podemos sobrevivir y podemos respirar, pero eso no quiere decir que estemos vivos. El hecho de estar conectados con Jesús nos da la vida. ¿Qué quiere decir? Ahora nuestra vida tiene un propósito. Ahora tu vida como joven no solamente va a ser levantarte, ir a la universidad, no querés estudiar o ir al colegio, pasar el tiempo con tus amigos. No, Dios te da tu verdadera identidad y Dios te da un propósito. Y eso es algo eterno, es algo que no lo podemos comprar con las cosas materiales, es algo que no va a pasar porque es temporal, es algo eterno y es lo que verdaderamente te da valor día a día. Y además de eso, yo quiero concluir con lo siguiente. Empieza Dios a obrar en tu vida a tal punto que cada día quieres ser mejor y cada día quieres agregarle mayor valor a las personas con tu testimonio, tus experiencias y los principios que ahora le dan un nuevo sentido a tu vida. Qué cierto es que si no vas a ser mejor el día de mañana, ¿para qué el mañana? ¿Para qué vivir por vivir? Pero cuando vienes a Dios, ¡wow!, empieza una aventura extraordinaria. Cada día es una nueva experiencia para crecer, para ser mejor y sobre todo para convertirte en una luz de esperanza para un mundo que necesita hombres y mujeres que le puedan dar dirección y norte. Alicia, gracias por estar en el programa. Hija, te amo, te respeto, te admiro, sigue adelante. Hay muchos jóvenes que van a ser impactados por tu vida y tu testimonio, no solamente a través de este programa, sino también a través del testimonio que tú puedas dar donde quiera que vayas. Siempre habla de las cosas buenas que Dios hizo contigo. Qué bueno, Alicia. Yo quisiera terminar el programa guiándote en una oración. ¿Por qué no me sigues y le dices, Jesús, si todo eso es real, si todo lo que acabo de escuchar es cierto y tiene que ver conmigo, Señor, aquí está mi corazón, totalmente dañado, herido, confundido, desorientado. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y si tú me cambias la vida, así como ese hombre y esa mujer, yo también quiero ser tuyo, quiero ser tuya y quiero ser un testigo, una testigo de tu poder. Gracias, recibo tu amor, recibo tu perdón y creo que a partir de este momento tú harás algo nuevo en mi vida. Hasta la próxima. Eres importante, inteligente, eres valioso, eres único, no le temes a nada. Tienes la capacidad de superar tus propios límites, porque fuiste creado a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso. Adquiérelos ya. Acércate a Dios con un corazón sincero. Verás cómo todo empieza a cambiar. Y no dejes de sintonizarnos la siguiente vez por este mismo medio de comunicación. Tiempo de cambio.